Buenas tardes, gracias por unirse a la ponencia del día de hoy. Me presento, mi nombre es Adriana Hernández, Officer de Relaciones Públicas de Girl Up Políticas. Girl Up Políticas ha desarrollado espacios seguros donde las mujeres sean las protagonistas de su propia historia. Rumbo al 8M se empeña en compartir y conmemorar la importancia de este día, una fecha histórica que representa la lucha y resistencia de las mujeres. Sean bienvenidas nuevamente a este espacio donde procuramos el respeto y el desenvolvimiento de todas nuestras ponentes. Por eso el día de hoy tenemos el honor de presentar a la doctora Leticia Bonifaz. Es licenciada y doctora en Derecho por la UNAM, de donde es catedrática desde hace 30 años. Fue becaria del gobierno de Italia para realizar una investigación postdoctoral en la Universidad de Bolonia. Se ha desempeñado en distintos cargos, entre ellos como directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, como consejera jurídica del Gobierno de la Ciudad de México y directora general de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha participado en foros nacionales e internacionales, publicado trabajos científicos en la región y artículos de opinión muy importantes en el Universal. Actualmente funge como experta independiente del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés. Pues bueno, me permito ceder el micrófono a nuestra invitada, no sin antes recordarles a todos los asistentes que este es un espacio seguro y de respeto mutuo y recordarles que mantengan sus micrófonos apagados. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Ya son la semana previa al 8 de marzo y es muy importante hablar de los temas que traemos en la agenda. Habías comentado que las mujeres hemos estado en resistencia, pero no, la resistencia ha estado del otro lado. Nosotros hemos estado empujando permanentemente y podemos pensar que resistimos en la lucha, pero no otro tipo de resistencia. Bueno, me dijeron que la mayoría de ustedes estudia relaciones internacionales y que les importaba mucho saber qué ha pasado con las mujeres en el ámbito internacional y qué es incluso lo que hoy el canciller Marcelo Ebrard llama la política exterior feminista. Y bueno, lo primero que tendría que decirles es que las condiciones de acceso a las mujeres en el servicio exterior se dieron hasta el siglo XX. Antes solo hubo algunas reinas que en su calidad de reinas pudieron pactar el fin de alguna guerra, pero más adelante la lucha del sufragio de las mujeres tuvo que ver luego con una transformación en lucha por la paz después de la Primera Guerra Mundial. Es decir, las mujeres venían luchando por conseguir el voto, el derecho al sufragio, porque el derecho al sufragio les fue negado. ¿Por qué? Porque los derechos políticos para las mujeres no existieron después de la Revolución Francesa. Cuando en la Revolución Francesa se habló de derechos del hombre y del ciudadano, no se estaba considerando a las mujeres. Y las primeras mujeres que preguntaron si estaban incluidos derechos de las mujeres en la Declaración de 1789, la respuesta fue que no, que las mujeres estaban excluidas o estábamos excluidas de la participación en los espacios públicos de decisión. Entonces, el movimiento de las sufragistas estuvo muy vivo en Europa en el siglo XIX y muchas mujeres ya estaban muy organizadas cuando llegó la Primera Guerra Mundial.
Cuando yo digo que estaban organizadas las mujeres en el mundo, también las mujeres mexicanas se estaban organizando, y lo más relevante que pasó en México fue la celebración del primer Congreso Feminista en enero de 1916 en Yucatán, y en ese momento se pudo ver claramente cómo México tenía un avance muy claro en derechos de las mujeres. Desafortunadamente, ese mismo año se discutió en Querétaro la Constitución, y salvo derechos laborales que quedaron plasmados en específico como derechos de las mujeres, y algunas prestaciones relacionadas con el embarazo, con el parto, con el puerperio, todo en función de la biología de la mujer, no hubo consagración de derechos políticos para las mujeres, a pesar de que la principal activista era la secretaria particular de Venustiano Carranza, que se llama Ermila Galindo y que hoy viene en el billete de 1,000 pesos. Entonces, regresando al contexto mundial, las mujeres ya estaban organizadas en la lucha por el sufragio, en la lucha por el voto, y los países escandinavos fueron los primeros en otorgar el derecho al voto, y más o menos en los años 20 algunos países empezaron a hacer vanguardia en el derecho al voto, y la mayoría de los países del mundo, sobre todo Europa, terminó de consagrar este derecho en los años 30, España entre ellos. ¿Qué pasó en México? Pues en México se tardó porque hubo una iniciativa para dar el voto a la mujer en la época del general Cárdenas, pero finalmente no se concretó, y se fue hasta los años 50 ya con Miguel Alemán con el derecho para votar en elecciones municipales, y con Ruiz Cortines para el derecho a votar a nivel del país entero. ¿Por qué hago todo este preámbulo? Porque en general las mujeres estaban menoscabadas en sus derechos políticos, pero a pesar de eso, la Primera Guerra Mundial hizo que las organizaciones de sufragistas se volvieran organizaciones pacifistas de mujeres, y que hubieran muchas mujeres luchando por la paz. Y se decía, pues normalmente son los hombres los que están en pie de guerra y somos las mujeres las que estamos en pie de paz, porque las mujeres pierden a los esposos, pierden a los hijos en la guerra, están, como sabemos hoy, aún en la guerra con el narcotráfico, son las mujeres las que están buscando a sus hijos de las entrañas de la tierra, y se juegan roles diferentes. Entonces, a nivel internacional, empezaron en los años 20 las primeras mujeres con representación en la diplomacia. Hay mujeres que fueron nombradas cónsules por un tiempo muy corto, porque la mayoría de los países europeos también estaba en el momento de la Primera Guerra, pues no estaba en las mejores condiciones para tener las representaciones diplomáticas como hoy las conocemos en su estabilidad. Y hubo muchos casos de diplomáticas que tardaron muy poco tiempo en el cargo. El primer caso de una mujer que intenta entrar formalmente a la diplomacia lo tuvimos en Brasil. Y el caso curioso es que esta brasileña busca el espacio no como embajadora, no como cónsul, sino un puesto menor en la diplomacia brasileña, y desafortunadamente le cuestionan el triunfo que tuvo en el examen que hizo. Ella gana el espacio, pero después se empieza a discutir si debería tenerlo porque era mujer. Y entonces el mismísimo presidente de la República, que se apellidaba Picaña, hace toda una distinción de por qué esta mujer sí debe tener el cargo menor en la diplomacia brasileña. Y lo curioso es que se discute si una mujer tiene las mismas virtudes de guardar secretos como los tiene un hombre. Por ahí se va la discusión, aunque ustedes no lo crean. Ella se queda en el cargo, pero Brasil limita la entrada a más diplomáticos, reforma las leyes para que no puedan haber mujeres en el servicio exterior. Y en el caso mexicano es algo muy curioso porque el cambio en las leyes mexicanas se da para que en los cargos menores sí hubiera mujeres, pero en los cargos más altos no. Específicamente hay un señalamiento
de que en espacios menores las mujeres sí pueden estar como secretarias, como archivistas, pero no con otro rango. A pesar de esas reglas, fue Lázaro Cárdenas el primero en designar a una mujer en el servicio exterior. Se trata de Palma Guillén y Lázaro Cárdenas la nombra ministra plenipotenciaria en Colombia. Es la primera mujer que tiene un cargo en el servicio exterior mexicano y ella se va a Colombia, estoy hablando de 1936, y después ella misma se va a Dinamarca. Es la primera diplomática mexicana. Con el cargo de embajadora es doña Amalia González Caballero de Castillo Ledón. Doña Amalia también viene de la lucha sufragista. En el caso de Palma Guillén, su importancia y su relevancia viene de la época en donde José Vasconcelos está impulsando una campaña no solo de alfabetización, sino de nuevos métodos de enseñanza, y en esa época viene Gabriela Mistral a México. Gabriela Mistral era cónsul de Chile, pero no viene con ese carácter a México, sino que José Vasconcelos la invita a una estancia en nuestro país y manda a que la reciba en Veracruz Palma Guillén. Palma Guillén entonces se vuelve una diplomática que tiene mucho contacto con el exterior, pero particularmente quien la empodera, digámoslo así, es José Vasconcelos desde antes, y después ya Lázaro Cárdenas considera que es la idónea para representarnos en Colombia y en Dinamarca. Más adelante, doña Amalia Castillo Ledón se va a Suecia y ya las primeras preguntas que le hacen a nuestras diplomáticas era que como mujeres que no tenían el derecho al voto en el país podían representar a México en el extranjero. Porque, insisto, hay representación diplomática de México en los años 30, pero hay una posibilidad del voto hasta los años 50. Amalia Castillo Ledón nos representa después en Austria, nos representa en Suiza, tiene una carrera diplomática mucho más amplia. Y la primera diplomática de carrera que existe en México es Paula Alegría. Paula Alegría había trabajado en la UNESCO con Jaime Torres Bodet, desde antes incluso que la UNESCO se constituyera como tal, y ellas serían las mujeres que formalmente participaron en la diplomacia mexicana, aunque hubo mujeres que tuvieron mucha presencia internacional, pero en el ámbito de lo que nosotros llamamos multilateralismo. No estamos hablando de representación en un país, sino representación, por ejemplo, Eulalia Guzmán, en convenciones relacionadas con la antropología, que era a lo que ella se dedicaba, y a la cuestión de la arqueología también. Hay representación en muchas reuniones internacionales panamericanas de la propia Amalia Castillo Ledón, pero también hay representación de otras mujeres que llevaron la representación de México, por ejemplo, a un congreso que hubo en Baltimore en los años 20 y que fue muy importante porque allí por primera vez las mujeres pudieron estar ya con la representación mexicana, y ahí curiosamente se da como un choque entre la visión de las europeas y la visión de las latinas, porque las europeas que asistieron a estos congresos sentían cierto menosprecio hacia nosotras porque decían que las cuestiones culturales en América Latina iban a impedir que la representación y participación de las mujeres se diera con la misma velocidad que se había dado en Europa. Entonces, hay libros que consignan cómo se dieron los conflictos, por ejemplo, entre Elena Arismendi y las suecas y noruegas que estaban en esta representación, y las extranjeras empiezan a jugar un rol importante también porque impulsan a las mexicanas, incluso siendo un poco, les digo, haciendo un poco de polémica en relación a cuál era nuestro rol
como continente en contraste con el europeo. Hasta ahorita les he estado hablando de las primeras mexicanas que estuvieron en la diplomacia, pero también es muy relevante saber que la primera diplomática que hubo en el mundo con el carácter de embajadora fue Alejandra Kollontai. Alejandra Kollontai fue la primera embajadora que tuvo la Unión Soviética y su primera adscripción fue Noruega y la segunda adscripción fue México. Entonces, Alejandra Kollontai viene a México como embajadora en una época donde no era, pero nada común ni imaginable siquiera que una mujer pudiera ser titular de una embajada. Alejandra Kollontai tiene un diario que fue publicado por la Universidad Veracruzana con un prólogo de Rina Ortiz que pueden conseguir incluso en internet, se puede comprar el libro del diario de Alejandra Kollontai, y ella narra desde la entrevista que tuvo con Stalin. Ya Alejandra Kollontai era una feminista muy relevante en Europa. Alejandra Kollontai no solo era reconocida en su tarea como diplomática, sino como quien había escrito cosas respecto del feminismo, y ella había sido influenciada por otra alemana que se llama Clara Zetkin. Entonces, cuando viene Alejandra Kollontai a México, presenta cartas credenciales en una Navidad con el presidente Calles, y en el libro que les estoy recomendando, ella narra cómo fue su proceso de estancia en México. Desafortunadamente a ella le afectó mucho la altura de la Ciudad de México, sufría mucho temas de dolores de cabeza y nunca estuvo bien físicamente por el tema de la altura de la Ciudad de México, pero sí pudo observar cómo era la política interior de nuestro tiempo y de qué manera ella como diplomática quería y podía acercar las relaciones con la Unión Soviética, que era el país que ella representaba. Dentro de lo que ella narra, curiosamente, es muy importante que dice que el segundo de la embajada no la valoraba como jefa. A cada momento la contradecía, en cada momento quería tomar las decisiones. Él decía que siempre estaba decidiendo por ella y le costó trabajo imponerse como jefa y como la diplomática con toda la trayectoria que tenía. Simultáneamente está Alejandra Kollontai en México y hay otra embajadora muy importante que fue la primera embajadora que tuvo España y que también se fue hacia los países escandinavos, y les estoy hablando de Isabel Oyarzábal. Isabel Oyarzábal coincide en muchos momentos con Alejandra Kollontai. ¿Y qué tienen que ver ambas con México? En el caso de Alejandra Kollontai, como les decía yo, pues fue designada para ser embajadora en nuestro país. E Isabel Oyarzábal, después de haber tenido una muy importante representación de España en muchas de las conferencias internacionales más relevantes, entre otras en la propia creación de las Naciones Unidas, cuando viene el tema de Franco y está toda la guerra de los republicanos en España, ella tiene que exiliarse y hace su exilio en México. Entonces es otra diplomática, la primera diplomática española que termina viviendo en nuestro país, en la colonia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, y termina escribiendo la mayoría de sus libros aquí, termina muriendo aquí. Ella nace en Málaga, pero muere en la Ciudad de México, y termina con una trayectoria diplomática importantísima que no hay que dejar de menospreciar. Por el otro lado, también debemos considerar que en el servicio exterior las esposas de los diplomáticos juegan roles también muy importantes. Dijo alguna vez Feodora de Rosenzweig que en los servicios diplomáticos contratan a dos, pero le pagan a uno, porque la esposa del diplomático también tiene un rol muy importante, a veces más y a veces menos. Entonces, como parte de esposas de diplomáticos muy relevantes, está doña Clementina Batalla.
Clementina Batalla fue la segunda abogada que se recibió en la UNAM, ya la primera del siglo XX, la anterior fue en el siglo XIX, pero la primera del siglo XX fue Clementina Batalla y era compañera de clase de Narciso Bassols. Bueno, iba un año arriba Clementina, pero terminó casándose con Narciso Bassols. Clementina pertenece al grupo de los Siete Sabios y ella tiene un rol muy importante en las representaciones que tiene Narciso Bassols por el mundo. Otra esposa importante de diplomático, pues Elena, en relación a Octavio Paz. Hay otra mujer que escribió un libro también con sus experiencias como esposa de diplomático, me estoy refiriendo a Argentina Casas Oyoki, y así nosotros podemos ir encontrando que el mundo del servicio exterior se puede ver con perspectiva de género para saber cómo contribuyeron las mujeres en cada momento histórico en todo el proceso de conformación, no solo de los organismos multilaterales, sino en las relaciones bilaterales. Y aquí quiero decirles que poco se ha dicho y poco se ha puntualizado en el propio nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas. Cuando la ONU nace y hay una declaración que va a sostener a la ONU, esta declaración que hoy le llamamos de derechos humanos, en su momento iban a ser como una declaración de derechos del hombre. Pero fueron 4 mujeres las que insistieron en que se debía hablar de derechos humanos y no de derechos del hombre, recordando que en 1789 hablar de derechos del hombre implicó exclusión de las mujeres. Si ustedes buscan en cualquier lugar quién se colgó la medalla, fue Eleonora Roosevelt, porque todos dicen fue ella la que presenta el trabajo y dice que se cambia Declaración de Derechos del Hombre por Declaración de Derechos Humanos. Pero en realidad fueron 4 mujeres a quienes le debemos el cambio en la declaratoria y son Berta Lutz de Brasil, Minerva Bernardino de República Dominicana, toda una historia muy interesante. Estuvo en esa redacción Amalia Castillo Ledón de México y también estuvo en este proceso la española de las que ya les hablé, que es Isabel Oyarzábal. Entonces, nosotros encontramos un documento firmado y hay un libro también en donde ustedes pueden revisar cómo se dieron todas las discusiones previas a la Carta de Naciones Unidas, y ahí van a ver no solo los discursos, los textos, sino imágenes de cuando Amalia Castillo Ledón o Minerva Bernardino o Isabel Oyarzábal toman la palabra y explican por qué se necesita hacer los cambios. Minerva Bernardino fue una dominicana que durante muchos años estuvo haciendo un papel a nivel internacional muy relevante y que tampoco se habla tanto de ella, y sobre Berta Lutz en Brasil sí se acaban de escribir libros sobre su participación. Todo este trabajo había estado y había pasado invisibilizado, y también hay otra mexicana, ya hablando del ámbito panamericano, muy relevante, que se llama Concha Romero James. Ella se casó con un chileno y se quedó viviendo en Washington, y a ella le tocó nada más y nada menos el impulso de todo el arte latinoamericano justo ya en la Segunda Guerra Mundial. Cuando estaban todos los países envueltos en la gran conflagración mundial, lo que pasó es que en ese momento estaba el auge de la pintura mexicana, por ejemplo, con Orozco, Rivera, Siqueiros, y era esta señora Concha Romero James quien propiciaba que estos pintores nuestros tuvieran posibilidades de estar exhibiendo sus obras e incluso de realizar allá murales
como parte de un proceso de intercambio cultural. Concha Romero James tampoco ha tenido gran reconocimiento. Hay un libro sobre ella, hay tesis que se han escrito sobre ella, pero son mujeres que han estado invisibilizadas y que la estuvieron durante mucho tiempo. Hay otra mexicana que no fue parte del servicio exterior, pero representó a México en muchos momentos y que es Margarita Robles de Mendoza. Margarita Robles de Mendoza es una sufragista mexicana, luchó por el derecho al voto, pero Margarita nunca tuvo el apoyo que sí tuvieron Amalia Castillo Ledón o Palma Guillén, y que en su momento era muy diferente cuando tenías todo el apoyo del Estado. Allí narra en las cosas que ella misma escribió, Margarita Robles de Mendoza, cómo no le llegaban los viáticos a tiempo, cómo llegó a Cuba un día después, cómo tuvo que pedir prestado para pagar su hotel en Montevideo, en fin, vivía en penurias, pero con un deseo de representar a México y con un convencimiento sobre el trabajo que tenía que hacer. Si nosotros vemos cómo estaban las cosas entonces a nivel mundial, la mayoría de las mujeres que se dedicaron al servicio exterior en los primeros años tuvieron una representación en los países escandinavos, donde se sabía que las mujeres tenían no solo mayores posibilidades de una aceptación en el destino y un desenvolvimiento mucho más tranquilo a que se les hubiera enviado a una adscripción mucho más compleja. Lo curioso es que cuando viaja Palma Guillén a Dinamarca, la nota que sale es que llega la representante de México y dice es alta y es blanca. Lo que llamó la atención era su color de piel y que ella no tenía el fenotipo, digamos, del mexicano, como es a nivel mundial, como somos conocidos. Entonces empezaron a haber muchas representaciones a nivel internacional de mujeres del mundo que las mandaban a los países escandinavos, o a Suiza, o a Luxemburgo, o a Austria, es a donde empezaban a llegar las primeras mujeres, pero difícilmente a países mucho más complicados. Pasaron los años y empezó, les decía yo, la primera diplomática de carrera es Paula Alegría, y las dos representaciones ya difíciles que nosotros podemos identificar, no a países escandinavos, sino a destinos que ya eran mucho más completos, se dio hasta después de los años 70, porque hay que recordar que los años 60 fueron marcados de avances del feminismo, y en los años 70, particularmente en el 75, se declaró el Año Internacional de la Mujer y fue el primer Congreso Mundial donde se revisaron temas de género. Este congreso se realizó en la época del presidente Luis Echeverría, y lo curioso es que aunque vinieron muchas representaciones del exterior de mujeres, entre otras, la Unión Soviética envió a Valentina Tereskova, que era la primera astronauta que hubo en el mundo. Casi la mayor cantidad de países enviaron mujeres. En ese momento estaba gobernando, por ejemplo, Israel, Golda Meir, estaba Indira Gandhi, habían mujeres ya jefas de Estado. Y después del Congreso Internacional que tuvo como sede México, pero como tema la mujer, les decía yo, Luis Echeverría no nombró a una mujer como líder de la delegación, sino que nombró a don Pedro Ojeda Paullada. Gloria Vaz de Fer, Silvia Hernández estuvieron como en un segundo plano, pero el que dio la cara por México fue don Pedro Ojeda Paullada. Muchas delegaciones tenían ya representación femenina. Entonces, Echeverría es el primero que nombra a una mujer en una adscripción difícil. Y se trató de Rosario Castellanos, que fue enviada en 1973 a Israel.
Rosario Castellanos ya era una escritora reconocida, era una maestra de filosofía y letras en la UNAM, tenía ya toda una trayectoria, todo un reconocimiento, y ella se va, acepta el cargo. Ella escribía en Excelsior sus artículos, no sé si semanales o quincenales, pero todos esos artículos están compilados en un libro que se llama El uso de la palabra, y ahí pueden ustedes ver toda la narración de Rosario Castellanos en Israel. Lo curioso es que acepta una adscripción difícil. Ella da clases en Israel y le toca que estalle la guerra del Yom Kippur. Ella narra cómo en ese momento tenía a una huésped y cómo no entendía nada, y desafortunadamente después de la narración de la guerra del Yom Kippur, Rosario Castellanos da una entrevista en el 74 en donde se le ve con muchos planes para el futuro, pero desafortunadamente fallece en un accidente casero, y en 1974 termina la vida de la gran escritora, cuando apenas tenía 49 años de edad. Después de Rosario Castellanos, hay otros nombramientos muy relevantes de una mujer que se llama Graciela de la Lama. Ella es del Colmex, era una mujer muy preparada, con una cultura y una especialización en temas de los países a donde la enviaron, que fue la India y después Egipto. Adscripciones difíciles, y la embajadora de la Lama ya lanzó como el camino de lo que iba a venir después para muchas mujeres que siguieron sus pasos. Hoy el Servicio Exterior tiene muchísimas embajadoras, no en el número que nosotros desearíamos, pero ya mujeres de mi generación han tenido adscripciones muy importantes. Hablo, por ejemplo, de Mari Carmen Oñate, que estuvo en Egipto en la mera época de la primavera, que le llamaron de la primavera árabe. Ya antes había tenido alguna experiencia aquí en países de América Latina, pero hoy ya no sería como sorpresa que una mujer tenga un cargo en el servicio exterior. Quiero cerrar para ir abriendo el espacio de las preguntas con una mujer que todavía está viva, pero que desafortunadamente ya no está en condiciones ni de que la entrevistemos, ni que pueda hablar ella misma de sus experiencias, pero que tuvo participación desde el Año Internacional de la Mujer, pero que llevó la jefatura de nuestra delegación en la Conferencia Mundial de Beijing. Desafortunadamente, les digo, es una diplomática que no ha tenido todo el reconocimiento que nosotros desearíamos. Estoy hablando de Aida González, y a la mujer que esté hoy en el servicio exterior, que le pregunten si influyó Aida González en su formación personal, les va a decir que sí. Aida González es una mujer que tuvo una trayectoria muy importante dentro del servicio exterior, pero que disfrutaba con la formación de las nuevas diplomáticas, con orientación, con consejo, con apoyo, generando esto que hoy le llamamos sororidad, que sería el apoyo entre nosotras, no la competencia, sino más bien te comparto mi experiencia y cómo nos vamos apoyando unas a otras. Yo he conocido a mujeres del servicio exterior muy importantes. Hoy tenemos a Socorro Flores en la Corte Penal Internacional. Hemos tenido representaciones en organismos internacionales,
y se me había pasado decirles, pero la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue doña María Cristina Salmorán de Tamayo, también tuvo un paso de representación de México en la OIT en tiempo de Ruiz Cortines. ¿Qué les quiero decir antes de cerrar e ir abriendo al tema de las preguntas? Lo que les quiero decir es que el siglo XX es el desarrollo de la política exterior para las mujeres y en el siglo XXI no solo es la consolidación, sino vamos por mayores espacios de responsabilidad en donde ya no haya diferencias entre que ser hombre o ser mujer determina qué tipo de responsabilidad puedes asumir. Con todo, ya dejamos atrás las discusiones que se dieron a principios de siglo, de las que les había hablado, y hoy lo que nosotros tenemos es una representación cada vez mayor. Ustedes lo pueden ver en sus propias escuelas y lo pueden ver como una realidad. Ahora, ¿por qué se impulsa la política exterior feminista? Se impulsa porque todavía falta por hacer y porque hay algo que las mujeres llamamos el techo de cristal y que se puede identificar con aquella serie de factores que te impiden seguir creciendo, pero son factores que son invisibles y por eso se le llama piso de cristal. Otros le llaman el suelo pegajoso, que te impide saltar, que te impide moverte. Pero desafortunadamente, en este proceso de revisión, por ejemplo, las mujeres tienen, a pesar de que hayan tenido las mejores notas en las universidades y mejores presencias, limitaciones en el trabajo porque no pueden con la misma facilidad cambiar de adscripción, decir que rehacen su vida mañana en otro país, porque es mucho más difícil que una pareja la siga. Hay las historias de doña Amalia González Caballero de Castillo Ledón, que les decía yo, formalmente tuvo el primer cargo como embajadora, las conozco de primera mano a través de su nieta, y ella tuvo que renunciar a un amor en Suecia por el servicio exterior, porque sabía que contraer matrimonio iba a implicar dificultades para la movilidad y para todo lo que podía luego venir de exigencia. Y también el rol que juegan el consorte hombre, pues no es lo mismo que el rol que juega la mujer. He conocido casos también de primera mano en donde dos estudiantes del Colegio de México con la misma oportunidad de trabajo, por escalafón, él llegó primero a ser embajador, ella tenía más bien un trabajo de cónsul, pero ella tenía que ir y venir del lugar a donde se encontraba porque tenía que cumplir con las labores de esposa, de llegar y preparar la cena, de la cena que se iba a ofrecer, de acompañar al esposo como cónyuge y no solo su propia responsabilidad. Entonces, eso significa que los roles que jugamos en el espacio privado también impactan y son determinantes a la hora de realizar un trabajo en el servicio exterior, y son estas cuestiones las que ahorita se están revisando como parte de lo que se está llamando política exterior feminista, que está impulsada en la Cancillería mexicana por el licenciado Marcelo Ebrard. Le dejo hasta aquí y estoy dispuesta a escuchar sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esta increíble ponencia con datos e información súper importante para nosotras. A continuación se dará comienzo a una sesión de preguntas y respuestas que contará de 10 minutos para esta sesión. Tenemos la primera pregunta en el chat que menciona: ¿cree que la participación de las mujeres en espacios de política y diplomacia va en progreso o retroceso actualmente a comparación de años atrás, como usted ya bien lo mencionaba? Definitivamente vamos hacia adelante y hay progreso, sin duda. Ok, la segunda pregunta es: ¿cuál es el mayor obstáculo a su consideración
que enfrentan las diplomáticas hoy en día mexicanas? Bueno, era en parte con lo que cerré. Lo que enfrentan las diplomáticas mexicanas son los roles y las responsabilidades que tienen que cumplir y que no tienen la misma facilidad, no solo de movimiento, sino del tiempo que se le puede dedicar, incluso hasta para la preparación de un examen. Una mujer en la facultad, en las escuelas de relaciones internacionales, está en las mismas condiciones. Basta que contraiga matrimonio o que tenga una vida de pareja o que procree para que las cosas cambien, porque las responsabilidades se suman. En el Servicio Exterior Mexicano se ve como algo que está en otros ámbitos, pero aquí se refleja con mucha claridad, como el doble rol y la doble jornada que jugamos las mujeres termina afectando el trabajo, porque nos hemos preocupado durante muchos años por una creciente igualdad en el espacio público, pero todavía no hay una igualdad en el espacio privado, y las cargas domésticas y las cargas de responsabilidad y las labores de cuidado no se tienen del mismo modo equilibradas, y en consecuencia, al sufrir la mujer esta doble carga, sobre todo de cuidados, porque a veces, a ver, ¿te irías a tal parte? Sí, el hombre se va y la mujer tiene que ver si va a construir las nuevas redes de apoyo, porque a veces está en un lugar en donde la apoyan los cuñados, las cuñadas, los vecinos, la suegra, la mamá, en fin, pero si se va lejos ya no va a tener esos apoyos. O considerando también, les digo, que a veces hay parejas del propio mundo diplomático y los roles que se juegan por unos y otros son distintos. En conclusión, el tema no es solo ver hacia cómo funcionamos en el espacio público, sino también cómo funcionamos en las responsabilidades del espacio privado, porque hasta que estén equilibrados ambos mundos vamos a tener el mundo ideal. Claro. Bueno, siguiente pregunta nos las hace Barbie. ¿Qué mujeres con trayectorias, perdón, admirables nos considera seguir en el ámbito internacional? Hoy día, en este momento. Sí, hoy día. Bueno, hay muchas mujeres. Ustedes saben el fenómeno que ha sido la canciller alemana. Yo creo que si no han leído su biografía, léanla, revisen sus discursos, vean su vida. Hay mujeres muy admirables. Ahorita, no sé si vieron que fue nombrada primera directora de la OMC, una nigeriana. Es muy importante que se vea qué va a hacer una mujer africana al frente de la OMC, porque la Organización Mundial de Comercio es primera mujer y primera africana. Segunda del continente sur, porque la anterior fue brasileño. Pero va a enfocar distinto las políticas públicas desde la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué va a pasar? Hay que seguir a Ngozi Okonjo Iweala, se llama, la pueden buscar, Organización Mundial de Comercio, la primera directora mujer. Veamos mucho también al ámbito latinoamericano. Yo tengo hoy la fortuna de ser parte del comité CEDAW, pero sigan la trayectoria de Gladys Acosta, la peruana que está hoy como chair del CEDAW, del comité CEDAW, pero están muchas muy importantes mujeres a las que ustedes pueden buscar y seguir. Los liderazgos que vayan surgiendo en América Latina, en África, en Asia, no dejen de ver a la primera ministra de Nueva Zelanda. Es un fenómeno mundial. Volteen a ver hacia Finlandia. No se queden solo en el ámbito local. Hay muchas mujeres teniendo una trayectoria muy relevante para revisar. Gracias por la pregunta, muy interesante. Perfecto. Tenemos otras 3 preguntitas. Verania nos pregunta, ¿cómo podríamos romper el techo de cristal en puestos altos de representación internacional?
Justamente esta mujer africana, al ser directora de la Organización Mundial de Comercio, rompe un techo de cristal, como africana y como mujer. Y le rompió después de que Donald Trump le había puesto un veto. Hasta que llega Biden, se destraba la posibilidad de que ella llegue. Lo curioso es que en la recta final para la OMC habían quedado solo 2 mujeres, una de Corea del Sur y la africana. Entonces, lo más importante es que no había más que una mujer para la OMC, pero la africana tenía el veto de Donald Trump, que como saben, era pues bastante supremacista, le dirían, en cuanto a su visión del mundo. Entonces, ¿cómo se rompe? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es lo que nos está frenando, qué es lo que no nos deja ir más allá. Porque si algo no es un tema de echarle ganas. Cuando les digan, échenle ganas, el tema no es un echaleganismo, porque le puedes echar todas las ganas del mundo y el tema está allí si no se logra saber cuáles son los factores que te están deteniendo y que te están impidiendo crecer. Por supuesto que han roto el techo de cristal, lo rompió Michelle Bachelet en Chile y hoy como alta comisionada de Naciones Unidas. Si ven estas vidas y estas trayectorias, van a ver qué implicó para ellas romper el techo de cristal. Perfecto, doctora. 2 preguntas más. Pregunta Valeria López, ¿representa alguna ventaja el que llevemos esta nueva modalidad en línea para nosotras las mujeres? Tiene pros y contras. Y ahorita hay muchos foros de las propias Naciones Unidas y del propio Gutiérrez, en el sentido de cómo está impactando el COVID a hombres y mujeres, pero no quién se enferma más, porque se están enfermando más los hombres y muriendo más los hombres. Todavía no se sabe por qué. Pero el tema laboral, de nuevo, hay descubrimientos importantes, no solo con que son las mujeres las primeras en perder un trabajo formal, sino que cuando se les pregunta qué espacios tienen las mujeres para tener acceso en línea y qué espacios de tiempo y de lugar, muchas veces se deja el mejor lugar del estudio para el hombre para que trabaje o para los niños haciendo la tarea y ella busca cómo conectarse en un lugar secundario. Así de claro, un lugar secundario en la casa, lugar secundario en la vida. Y por el otro lado también se está viendo a qué hora puede conectarse la mujer y qué tiene que hacer para ya estar conectada y tranquila. Muchas veces tuvo que haber hecho ya, visto que los niños, si tiene hijos, se levantaran, se vistieran, que desayunaran, que tuvieran la merienda, que estuvieran atentos a la clase, todo eso mientras ella simultáneamente trabaja. Esas son las labores de cuidado. Vamos a suponer que no tiene hijos, pero tiene una mamá a la que cuida, o tiene a una persona con discapacidad, o tiene a alguien de edad avanzada que requiere cuidados. Normalmente es la mujer la que está en 2 o 3 pistas y dejando el espacio que ella necesita. A la edad de ustedes no se ve con tanta claridad, pero piensen en mamás y piensen en abuelas y van a ver cómo el rol de cuidados es algo que no solo requiere de muchísimo tiempo, sino que la mujer tiene que estar permanentemente desdoblándose para hacer bien ambos trabajos. Sí, como la doble jornada, ¿no? De las mujeres. Nos pregunta Ingrid Guadalupe, ¿cree que como mujeres se nos dificulta aún más que el otro sexo al entrar al servicio exterior mexicano? Si es así, ¿cree que el sexo opuesto está más apoyado en este ámbito? No es que necesariamente esté más apoyado, pero vamos a suponer, estudian ambos en el Matías Romero. Están los dos en igualdad de circunstancias. Vamos a suponer que hay una pareja en igualdad de circunstancias.
o en general hombres y mujeres. Si ya hay otras responsabilidades, no tienen el mismo tiempo de estudios. Porque una mujer puede llegar y decir, bueno, un hombre puede llegar a decir, me tengo que preparar para el examen de servicio, no me moleste, llega y se encierra. Para que una mujer, si ya tiene responsabilidades, responsabilidades que alguien se las asignó, ¿verdad? Puede hacer lo mismo, para encerrarse tiene que haber visto lo mismo. El desayuno del día siguiente, las loncheras del día siguiente, todo. El que llega a encerrarse no me puede decir, me pasas un sanguchito y un café y no me moleste. La mujer no puede decir lo mismo, porque tiene que estar de nuevo con un ojo al gato y otro al garabato todo el tiempo, tratando de ver, sí, estoy concentrada en esto, pero pensando que tengo puesto en la estufa no sé qué, pensando si lo que llegó del súper no sé qué, está en otras cosas. No es que se les dé preferencia, es que las labores domésticas y de cuidados están bajo la responsabilidad de la mujer y en cierta edad pega mucho. Y esa edad es normalmente la del despegue. Entonces despegan antes los hombres porque no tienen las responsabilidades que socialmente se nos han asignado. Muchísima razón, doctora. Y la última pregunta. ¿Cree que hay una buena representación en la diplomacia mexicana de las mujeres actualmente? Estamos por mayores espacios y por eso hay una política exterior feminista desde la Cancillería. Es un objetivo que hay que lograr. Perfecto. Bueno, a nombre de todo el equipo de Girl Up Políticas UANL, damos las gracias a la doctora Leticia Bonifaz por haber participado como ponente en este tercer evento anual llamado la Semana de la Mujer y nos permitimos mostrar este reconocimiento hacia usted. Girl Up Políticas UANL otorga el siguiente reconocimiento a la doctora Leticia Bonifaz por haber participado con su ponencia Mujeres con Presencia Internacional en la Semana de la Mujer 2021. Agradecemos a toda su asistencia y las invitamos a seguir asistiendo a las conferencias que se están llevando a lo largo de la semana. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.